Vamos a abrir la inscripción a fin de mes, primeros días de mayo, Dios mediante, así puede reservar ahí su lugar. Y la otra fecha que estábamos en negociación con Jim, porque lo que usted ve ahí del currículum, hay otro tema que se llama Predicación expositiva 1 y 2. Entonces, a lo mejor vamos a extender en el currículum, porque Jim tiene suficiente material, gracias a Dios, y vamos a dejarlo para un poquito más adelante, dado que tuvimos en IVAC preparando mensajes bíblicos. Entonces, va a continuar un poquito en esa línea, pero el tema que viene entonces es hermenéutica o interpretación bíblica 3. Muy bien, entonces esa es la fecha, 11, Dios mediante, 11 al 14 de noviembre, para que también, por favor, tome nota de eso. Ahí un poquito después de que pasa todo lo de fiestas patrias, esperamos tener esas fechas ahí. Muy bien. Como ustedes saben, nosotros estamos aquí de huéspedes. El anfitrión son los hermanos de la Iglesia China Evangélica Libre. Agradecemos tanto a ellos por hospedarnos como a ustedes por haber participado en estos días, y siempre estamos a las órdenes y esperamos mantener comunicación y contacto. Nosotros normalmente, como no tenemos un equipo de 10, 20 personas que nos ayuda a desarmar todo, lo que hacemos es que limpiamos en esa parte. Tenemos que recoger mesas que nos han prestado, y entonces si ustedes nos pueden ayudar al final sería fantástico, por lo menos para plegar mesas y sacar sillas. Y si necesita ir para allá, para el baño, y están limpiando, solamente denos un chasecito para poder ¿cómo se llama? Que el piso esté listo para mañana, que la iglesia tiene actividad, o el fin de semana, y quede limpio para no tener que hacer una doble limpieza. Bueno, así que sin más, esos fueron los avisos. Muy bien, gracias. ¿Cómo le va con el micrófono? Ella tiene la culpa. Ok, bueno, disculpen por toda la controversia. No quería incomodar con el tema anterior. A veces me apasiono y bueno, si he ofendido a alguien, perdóneme, no fue mi intención, pero sí lo que quiero hacer es desafiar quizás algunas ideas que siempre hemos tenido, que no necesariamente son 100% correctas, ¿no? A veces hay que por lo menos investigar. Entonces yo lo que quiero animarlos a hacer es investigar, especialmente estudiando esta palabra un poquito más. Un hermano está leyendo un artículo que he publicado sobre el tema. Si quieren encontrarlo, él les puede ayudar. No, es en mi página. Tengo una página web y ahí hay varios artículos, pero se llama Entrenamiento Pastoral, es la página. Ok, no sé qué he hecho acá. Ok, ahí está. Ahora, como Frank mencionó, en noviembre voy a volver y vamos a tocar algunos de los géneros literarios específicos para aprender cuál es el proceso de interpretación. Por ejemplo, los textos narrativos, cómo interpretamos los narrativos, cuáles son las pautas para hacerlo. Las cartas también. Entonces vamos a tocar en noviembre por lo menos 2 hasta 3 géneros literarios diferentes,
Y posiblemente el otro tema sería la aplicación. ¿Qué hacemos para aplicar un texto a la vida? Porque no es tan sencillo como a veces pensamos, ¿no? Yo estudio este texto, ahora aplico a mi vida. Hay cierta necesidad de contextualizar ciertas cosas. Y hay ciertas cosas que no son aplicables. Entonces, ese tema es un tema muy complicado, pero muy importante. Entonces, quizás sea uno de los temas que compartimos en noviembre. Ok, quiero terminar esta parte viendo algunas pautas en la interpretación de las parábolas. Las parábolas obviamente son muy comunes en el Nuevo Testamento. Hay algunas parábolas en el Antiguo Testamento también, como Isaías 5. Pero Jesús era el gran maestro que utilizaba parábolas. Entonces es bueno saber algunos detalles sobre cómo interpretar las parábolas. Primero, ¿qué es una parábola? Cuando hablamos de una parábola, ¿qué es una parábola? ¿Cómo es? Saben, yo usaba audífonos porque tengo problemas escuchando. Entonces, por eso siempre, ¿qué? Porque tengo ese problema. No estoy usando ahora por un motivo, pero entonces, no es porque quiero ser un malo, pero que no siempre escucho. ¿Qué dijiste? Ok, algo ficticio, pero que tiene una relación con lo que es verdad, una realidad. Muy bien. ¿Qué más? Ah, yeah. Gracias, hermano. Está bien, pero tienes el micro. Sí. Es lo importante. Sí, ¿verdad? Sí, algo ficticio de lo que se deduce una enseñanza o que se relaciona con algún principio o algo moral que se quiere enseñar. Ok, muy bien. ¿Algo más? No sé si ficticio, pero en el sentido de que es algo no conocido por todos, porque es una historia que todos conocen. Ok. El sembrador, por ejemplo, es algo que todo el mundo sabía que era un sembrador, pero del cual se va a enseñar una realidad espiritual. Ok. Esa parte, los tres comentarios son importantes. Generalmente Jesús usa una situación ficticia, o sea, que no es que el sembrador era su vecino y él está contando la vida de su vecino. No, él inventa, digamos, la historia, pero tenía que ver con algo cotidiano, algo que todos decían, ya hemos visto esto 1000 veces, ¿no? Entonces, y tiene una enseñanza, una moraleja, una enseñanza espiritual que quiere transmitir. Técnicamente, es lenguaje figurado en la forma de un cuento. Siempre en las parábolas hay lenguaje figurado. ¿Se acuerdan lo que dijimos de lenguaje figurado? Es cuando el autor usa una palabra, por ejemplo, en una forma inusual, una forma que no es la forma más normal, más natural de pensar en esa palabra o ese concepto. Pero él lo hace en la forma de un cuento. También, siempre en la parábola hay una comparación entre dos realidades. Y esa comparación se hace otra vez a través de un cuento ficticio. Otra forma de verlo es que es una metáfora extendida. ¿Qué es una metáfora? Hablamos de esto hace no sé cuánto tiempo, pero algún día hablamos de metáfora. ¿Qué es una metáfora?
Sí. Sí, micro. Una comparación entre dos cosas para darle como un significado aumentado. ¿Ok? Sí, y es una comparación directa que no tiene una palabra como o semejante a para ilustrarlo. Aunque es interesante, Jesús cuando relata muchas parábolas, ¿qué fórmula usa? Por ejemplo, en Mateo 13, usa una fórmula para introducir la parábola. ¿Ok? ¿Y qué dice? Tienes que usar. Parábola del sembrador. Un campesino fue a sembrar una semilla. ¿Ok? Pero Jesús, cuando Él quiere, no todas las parábolas, pero muchas parábolas, cuando Él quiere presentar la parábola, Él dice, es como, o el reino de Dios es como, y ahí, ¿no? Entonces, eso es como un símil, porque usa la palabra como para indicar que es una comparación. Ok. Es importante entender que en las parábolas hay un cuento ficticio, ¿ok? Y hay una situación real. El mensaje, la enseñanza de la parábola se encuentra en la unión, el punto de comparación entre el cuento ficticio y la situación real. Es decir, lo que yo tengo que entender es cómo es que ese cuento ficticio es igual a la situación detrás. Porque en ese punto donde las dos cosas tocan, ahí está el mensaje. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una parábola. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, ¿cuál es el cuento ficticio? ¿Ok? Es la situación de un juez injusto y una viuda. No es una situación real. Jesús no dijo, uy, mi prima, ¿no? Ágata, tenía ese problema y quiero contar. No, Él está simplemente inventando una situación y comparando esa situación con algo real. ¿Cuál es la situación real con la cual Él compara este cuento ficticio? ¿Ok? Tiene que ver con el pueblo de Dios, ¿no? Probablemente, ok, iba a decir enfocado en sus discípulos, pero puede ser más amplio. La situación quizás del pueblo de Dios, ¿qué más? ¿Cuál era su realidad?
¿Cómo? La necesidad de orar. Ok. ¿Por qué? Ok. Ok. La palabra aquí, la pregunta, ¿no? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Entonces, la situación real tenía que ver con el pueblo de Dios experimentando injusticia en sus vidas. Y Jesús dice, no, tú puedes imaginar, ¿no? Los cristianos diciendo, oye, ¿cuándo es que Dios me va a rescatar? ¿Cuándo me va a sacar de todo esto? Y Jesús dice, miren, les voy a contar una historia. Había una vez una viuda. ¿Cuál es la importancia de que ella era viuda? Una viuda era una persona totalmente sin recursos, desamparada, no tenía apoyo para nada. Y esa persona, esa viuda, va a un juez. En el mundo antiguo, tal como en muchas culturas en América Latina, ¿qué sabemos de los jueces? Corrupto. Poderosos, injustos. Hay mucha corrupción. Y esa es la figura que él pinta acá. Hay una injusticia total. Y una persona totalmente dependiente que no tiene recurso para encontrar justicia. Y Jesús dice, esa viuda va al juez. ¿Y qué hace el juez? No hace caso, no le importa. Al principio. ¿Quién es el juez en la parábola? ¿A quién representa el juez? No. No. Sí y no. Ahí, en ese momento. En esta parábola hay un argumento, se llama un argumento de menor a mayor. Si un juez injusto hace justicia, cuanto más nuestro Dios, que es netamente justo. Es una forma de argumentar muy común en el Nuevo Testamento. Se ve montones de veces donde se hace un argumento de menor a mayor. Y es la clase de argumento. Entonces, sí, el juez representa a Dios, pero es básicamente el opuesto de Dios. Ok. ¿Cuál es el mensaje entonces de esta parábola? Tenemos la situación real, o la situación, el cuento ficticio de esa viuda que no tiene recurso, va donde está ese juez y él no le hace caso hasta que ella lo molesta tanto y él dice, ¡ay! Me fastidia tanto, para que no me agote, voy a hacer justicia. ¿No? Y tenemos la situación real del pueblo de Dios, los escogidos, que encuentra una situación donde no hay justicia. Ahí va. Ay. Necesitamos uno que va por el techo, ¿no? No sé si será, lo explicaré bien, pero en mi concepto es la insistencia la insistencia sana de perseverar en la oración. Ok. Yo creo que es muy importante, porque es lo que dice, pero solamente quiero aplicarlo correctamente. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, si yo fastidio a Dios, por eso es que dije sana, o sea, sí, en el por sentido, eso. No, sí. en el sentido de que Lo que dijiste fue perfecto. No estoy diciendo que tú hiciste mal. Pero lo que pasa es que nosotros pensamos, yo quiero obtener A,
¿Ok? Lo que yo quiero obtener. Entonces yo digo, si yo persisto en oración por esa cosa, Dios me lo va a dar. No es el punto de esta parábola. Sí, hermano. Confianza, fe. ¿Ok? Ese es el propósito, el fin, que deben confiar. ¿Ok? Y en eso persisten orando y no desmayen en orar, pero el punto es confíen. Ok. Los dos juntos creo que están enseñando el punto. Lo que yo quiero decir con tu comentario, que tenías toda la razón. Cuando él dice que tenemos que perseverar en oración, porque toda la ilustración es, el juez dice, me está agotando. Porque sigue. Y Dios no es así. Pero dice, ¿no? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a Él día y noche? Entonces, la idea es que sí, tenemos que ser persistentes en la oración. Pero quiero mostrar la diferencia entre yo queriendo obtener una cosa ahora y la idea de que toda mi vida como creyente yo vivo en un mundo injusto. La pregunta que Jesús hace al final es que van a encontrar fidelidad en el pueblo de Dios, que van a persistir en oración durante toda la vida hasta que haya justicia. ¿Entienden la diferencia? No se trata de yo molestando a Dios tanto que Él, ya voy a darle lo que quiere. No, o sea, no es eso. Es más bien una persistencia, una fe que me mantiene en oración a lo largo de toda mi vida hasta que Dios venga para traer justicia. Porque mira lo que dice. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. Pero, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué agregue eso al final? Porque puede ser que te salgas con la tuya para... Pero realmente ¿fue por fe o fue por insistencia? Ok, pero también yo creo que sí, Eric. El punto que yo veo que cuando él agrega esto es que por fe a ciegas uno oraba esperando una respuesta, pero entonces si ya el Hijo del Hombre llega, hallará fe en la tierra porque ya lo estás viendo, entonces ya la gente no va a estar orando o pidiendo porque ya lo están viendo, entonces es más como un resultado, es que ahora mismo es cuando más tienen que confiar en vez de que esperar de que Él llegue, porque ya cuando tú lo veas es muy tarde. Ok, pero otra vez. Vamos al contexto acá. ¿No? Jesús termina la parábola enfocando el retorno de Cristo. Y su pregunta es, cuando regrese Cristo, ¿va a haber realmente creyentes que se han mantenido en oración, en dependencia a lo largo de sus vidas hasta que haya justicia? Esa es su preocupación. En otras palabras, insistencia en oración es el punto, pero no es para una cosa ahora. Es durante toda la vida hasta el final, cuando Cristo regrese y haga justicia para su pueblo. La gente realmente, nosotros como creyentes realmente vamos a perseverar toda la vida en oración cuando no vemos, aunque vamos vez tras vez buscando justicia y no encontramos, vamos a mantenernos fieles hasta el final. Si no vemos la respuesta hasta que el Señor venga,
¿Persistiremos en oración? Sí, exactamente, es la pregunta, sí. Eso es lo que el autor quiere decir. Ahora, la forma de interpretar la parábola es entender el cuento ficticio, entender la situación real detrás y cuál es el punto de comparación entre las dos cosas. ¿Cómo son similares el cuento con la situación? Generalmente tenemos una clave. Moisés dijo al principio, cuando yo hice la pregunta sobre la oración, porque mira lo que Jesús dice al principio. También les refirió Jesús una parábola sobre, ahí es el tema, ¿no? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero, como pastor dijo, insistencia en oración, pero tenemos que ajustarlo a lo que la parábola dice. No una insistencia porque yo quiero esta cosa, sino una insistencia a lo largo de la vida para que yo vea justicia al final. ¿Ok? Entonces, más o menos es la idea. Vamos a ver el proceso. ¿Preguntas? Yo lo pongo como el hermano, añadiendo lo del hermano. Yo oro por una situación. Y yo sé que ya desde que yo pongo esa oración en manos del Señor, Él empieza a trabajar. Y yo confío, como dice el hermano, que Él va a responder en su tiempo y bajo su santa voluntad en lo que Él tiene un propósito para mí. Entonces, Él va a tomar la decisión en su momento, según lo que yo voy desarrollando en mi vida, para dármelo o no dármelo. Pero que yo siempre he tenido esa enseñanza de que de ahí para adelante yo tengo que orar. Después que yo lo puse en manos del Señor, por primera vez, de ahí en adelante, yo oro en acción de gracia. Y las personas deben orar en acción de gracia por lo que decía el hermano, por confiar de que ya Dios está trabajando. De repente tarda la decisión o tarda lo que Dios te va a dar, de repente por tu relación con Él, que estás haciendo en el caminar y va a tardar, o de repente no te lo va a dar. Pero dale gracias a Dios de que por lo menos está haciendo, como quien dice aquí en buen panameño, la gestión para dártelo. Así que eso sería mi aporte a la... No, Dios quiere que nosotros sigamos fieles en oración. Si recibimos o no. Pero el énfasis acá tiene que ver con el final de la vida. Si vamos a seguir orando, confiando a lo largo de nuestra vida, porque tardará el regreso de Jesús y no vemos justicia en toda la vida, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? Esa es la idea, creo, acá. Ok. Cristo hace una comparación entre la situación de una viuda vulnerable frente a un juez injusto y la de los discípulos, o puede ser más, todos los elegidos, ¿no? Frente a Dios en medio de un mundo injusto. Ok. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? ¿Cuál es el propósito de las parábolas? ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? ¿Ok? Puede ser más fácil. A todos nos encanta una historia, ¿no? Es interesante cuando el predicador en la iglesia empieza a decir, quiero ilustrarlo con una historia, todos, ¿no?
Pero cuando dice, vamos a profundizar en la exégesis de ese texto, todos... Ok, ¿qué más? Una vez escuchamos, no sé si con usted, que era un lenguaje secreto entre Jesús y sus seguidores, o sea, quienes lo seguían y lo entendían. Entonces, era como una historia que llamaba la atención de todos y todos la escuchaban. Y los que no entendían decían, ah, qué bonito habla el muchacho, qué bonita historia. Pero los que sí entendían el lenguaje secreto, sabían que él estaba hablando de algo profundo. Y entonces podían tomar ese algo profundo y no solo decir, ah, qué bonita historia. Ok, no fui yo, pero los dos tienen razón. Vamos a ver lo que dice esta porción. Entonces, acercándose los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Ahora, Jesús va a dar la respuesta. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Pues a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de ese pueblo se ha entorpecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ves y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, ¿qué podemos decir del propósito de las parábolas? Básicamente, podemos decir hay dos cosas, ¿no? Las parábolas revelan la verdad a los discípulos que son sensibles espiritualmente. ¿No? Jesús dijo, es para ustedes. ¿No? Ustedes escuchen, ustedes entienden. Esto es para ustedes porque son sensibles espiritualmente. Yo hablo en parábolas para que ustedes puedan entender. ¿No? A vosotros os es dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Muy interesante. Y segundo, las parábolas ocultan la verdad de personas que no son sensibles espiritualmente. Jesús dice en Marcos, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Él dice, viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¡Wow! Fuerte lo que dice, ¿no? Dice que las parábolas tienen dos propósitos. Por un lado, Jesús dice, yo cuento parábolas porque ustedes son mis discípulos y ustedes entienden, porque quieren entender. Son sensibles espiritualmente. Por el otro lado dice, yo hablo en parábolas para que ellos no entiendan. ¿Por qué? Porque las verdades que yo quiero compartir son para ustedes, no para ellos. Y las parábolas al mismo tiempo revelan y velan
aclaran y ocultan. Y finalmente las parábolas son una invitación a responder a Jesús y su mensaje. No son mayormente informativas, sino son llamamientos a un discipulado radical. En las parábolas, Jesús está llamando a la gente a responder. Muchas de las parábolas van dirigidas a los fariseos, donde al final es como un puñalazo a ellos, ¿no? Para mostrar su pecado, para mostrar la dureza de sus corazones. Y Jesús usa la parábola porque es como, ¿se acuerdan cuando Natán quiere confrontar a David después de su pecado? Usa una parábola. Entonces David, escuchando, dice: oye, me encanta esta historia. Oye, sí. Y al final dice: tú eres el hombre. Y ya no hay cómo escapar, ¿no? El cuchillo ya está en su corazón y no tiene cómo sacarlo. En muchas de las parábolas es igual. Terminando la parábola, los fariseos reciben un puñalazo y ya no tienen cómo escapar. Jesús básicamente está diciendo: ustedes son los hombres. ¿Ok? Entonces ocultan y revelan. Enseñan y también velan ciertas cosas. No pensamos así por lo general, pero es lo que dice el texto en Marcos y también en Mateo. Ok. La interpretación de las parábolas. ¿Cuáles son las pautas en la interpretación de las parábolas? Varias pautas. Primero, leer la parábola como una unidad. Suena obvio. Sí. El otro, me imagino, sí. Una pregunta en cuanto al punto anterior. Lo que pasa es que en el capítulo 12, en Mateo 13 están las parábolas, pero en el 12 está el tema de que los fariseos están atribuyendo la obra de Cristo, los milagros de Cristo al diablo, a Belcebú. Y eso ocurre en los demás evangelios, están precedidos de ese evento. Tiene que ver con un acto que Dios está judicialmente, por eso lo oculta de esos corazones endurecidos y utiliza parábola por lo que está sucediendo atrás. O sea, solamente como respuesta a esa situación. Porque en el contexto él viene manifestando que lógicamente es el Mesías, es el Hijo de Dios, y ellos van negando todo eso. Llega a Mateo 13 y comienzan las parábolas. Y lo mismo ocurre en Marcos y en Lucas, pues está precedido de una serie de eventos donde él está evidenciando que es el Hijo de Dios, que es el Mesías prometido, y ellos atribuyen todo eso que él está haciendo, en vez del Espíritu Santo, lo atribuyen a Belcebú. Y luego entra Mateo 13 con parábolas y está esto de para que no se conviertan, para que no... Es un juicio, es algo judicial que él está haciendo eso. Sí, es algo judicial, de todos modos. Yo diría que en parte es una respuesta a eso, pero no todo, porque muchas de las parábolas están dirigidas a otra audiencia, ¿no? A los publicanos y pecadores, por ejemplo, que tiene otro enfoque. A los discípulos también, que tiene otro enfoque. Pero muchos también están dirigidos a los fariseos, entonces es una forma de anunciar un juicio. Pero yo diría que no todas las parábolas, ¿no? Caben en esa categoría. Puede ser que él anuncia esto a raíz de eso, el propósito, puede ser. Pero otra vez, es
creo que es más amplio, ¿no? Está diciendo a sus discípulos, hablo en parábolas para que ustedes puedan entender la verdad. Entonces, no estoy seguro. Puede ser. No. Interesante tu comentario. No estoy seguro. Sí, Moisés. Yo veo una respuesta en este mismo capítulo 13, porque resalta Mateo, dice, para que se cumpla lo dicho por el profeta, y menciona ahí, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Entonces creo que no es tanto como un castigo del momento, sino que hay una profecía de la ceguera espiritual de los religiosos de la época, y Jesús está haciendo diciendo esa parábola y le resalta a los discípulos. Entonces la parte, a ustedes les voy a revelar porque ustedes están creyendo, pero estos que están viendo y saben mucho más que ustedes no están creyendo. Pienso, tomando la posición de... Sí, puede ser. La verdad es que nunca he pensado en esa pregunta. Entonces no estoy seguro. No quiero dar una respuesta y después investigar y decir, sí o no. Es muy interesante el comentario de los dos. Me parece muy interesante. Solo no sé. Sí, realmente nuevo. Es curiosidad nada más, ¿no? Porque veo eso en el contexto anterior. Pero el hecho de que él... ¿Por qué ocultaría la verdad? ¿O por qué? En cierto modo, y no quiero irme más lejos, no sé, pero en cierto modo es una forma de misericordia, porque a más conocimiento tienen mayor responsabilidad. Entonces, el corazón está tan endurecido que no te conviene conocer más. Mejor, voy a hablar en parábola, que aunque escuchando no vas a entender, pero no quiero agregar sobre ti más condenación de la que ya en el contexto tú vienes trayendo, atribuyendo el poder de Dios a Satanás. Pero no, puede ser, es muy interesante la idea. Tendría que investigar más sobre eso. Me parece interesante. Ok, vamos a ver las pautas. Leer la parábola como una unidad. Es muy importante que no analicemos una línea, dos líneas, una parte, porque es toda una historia. Sería como la historia de los 3 chanchitos, y yo cuento sobre el primer chanchito y ya empiezo a analizar. No, tenemos que analizar toda la historia, no podemos analizar por partes, porque no tiene sentido. Jesús cuenta la parábola como una unidad, tenemos que estudiar como una unidad la parábola. Número 2, el contexto literario es recontra importante en el estudio de las parábolas, recontra importante. A través del estudio del contexto literario, donde el autor pone la parábola en su libro, ahí vamos a entender varias cosas que necesitamos entender para entender la parábola. Porque ustedes han leído los evangelios, no están en el mismo sitio en cada evangelio. ¿Qué hace Mateo? Mateo organiza su libro alrededor de 5 discursos. Entonces él toma todas las parábolas, no todos, pero una gran cantidad de parábolas, y pone todos en 2 capítulos, 13 y 25. Pero tú lees Lucas y encuentras las mismas parábolas en otro contexto. ¿Por qué? Porque Mateo, su libro se enfoca en los 5 discursos a lo largo de su libro. Lucas y Marcos tienen otro propósito, otra organización de su libro. Entonces, tienes que fijarte muy bien cuál es el contexto literario. ¿Por qué Lucas pone su parábola aquí? ¿Qué viene antes? ¿Qué viene después? ¿Qué estaba pasando? Muy importante.
Por ejemplo, Lucas 12, 13 a 15. Dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parte conmigo la herencia. Pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y mire lo que dice después. También les refirió una parábola diciendo, ¿cuál es la situación en el contexto? Un conflicto sobre qué cosa. Avaricia. ¿No? Es una situación real, no es un cuento ficticio allá. Una situación real estaba ocurriendo, tenía que ver con avaricia. Entonces Jesús cuenta una parábola. Adivinen cuál es el enfoque de la parábola. Avaricia. Jesús va a responder a esta situación contando una parábola que habla de la situación. El contexto literario es la clave para entender el enfoque de la parábola. Otro ejemplo, Lucas 15, 1 al 3. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, él les refirió esta parábola diciendo, ¿cuál es el contexto? Ok. Y sí, exactamente. Para ellos, solo un pecador se reúne con pecadores. Entonces Jesús dice, así es. Interesante. Voy a contarles una historia. Y cuenta 3 parábolas. ¿No? La parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. ¿No? Y las 3 parábolas tienen que ver con esa situación. Es una respuesta a esa situación. Lucas 10, 25 a 29. Un intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿para qué? Para probarlo. Ya nos da una idea de lo que viene. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, ¿qué quería hacer? Justificarse, probarlo, justificarse. Asimismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, y ahí viene la parábola del buen samaritano. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación acá? Ok, una persona que quiere mostrar qué tan espiritual es, ¿no? Y quiere hacer trampa para Jesús. Pero mire lo que dice. Dice, para justificarse, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué hace esta pregunta? ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué pensaban los judíos acerca de quién era el prójimo de ellos? Ok. Tenía que ser un judío, y no solamente un judío, tenía que ser un judío que era
alguien que obedecía la ley, un judío que tenía ciertas características, no cualquier judío. Entonces Jesús cuenta una parábola. ¿Y quién es el héroe de la parábola? ¿Quién? Un samaritano. Para ellos sería como si yo... gracias, hermano. Como si yo dijera, voy a contarles una parábola. Y cuento la parábola y yo digo, había un pastor de la iglesia bautista, ¿no? Perdón, había una persona que se cayó en medio de ladrones y le quitaron todo, lo dejaron ahí inconsciente, casi muerto. Estaba en gran necesidad y pasó el pastor de la iglesia, primera iglesia bautista, ¿no? De esta zona, y lo vio y lo pasó de lejos. Y vi toda la gente pensando, el pastor va a salvarlo. Y cuando el pastor se va, ¿no? Y después dice, el diácono número 1, el más fiel de la iglesia, vio la misma cosa. Y toda la gente dice, si el pastor no pudo, el diácono puede. Y pasó de largo. Entonces la gente está diciendo, el pastor no, el diácono no, ¿quién será? Ese miembro fiel que siempre está ahí en la iglesia, que siempre obedece al Señor, que siempre entrega su vida, que siempre sacrifica todo. Entonces yo digo, sí, cayó ese hombre entre los ladrones y le quitaron todo, estaba sufriendo, sangrando y todo. Vino el pastor, se pasó de largo. Vino el diácono, pasó de largo. Y al final vino el héroe, un homosexual con SIDA. Y toda la gente dice, ¿qué cosa? ¿El héroe? ¿Un homosexual con SIDA? Así era el impacto de esta parábola cuando Cristo cuenta que era un samaritano. Era totalmente el opuesto de lo que todos pensaban. El más odiado, el más rechazado. Y la gente, ¿qué? Esa es la idea de las parábolas. Entonces, ¿cómo sé ese impacto? El contexto. Él esperaba que iba a ser un judío, que era el héroe. Pero no era un judío, era un samaritano, ¿no? Él pensaba, judío, ¿no? Tiene su bandera y marchaba así, ¿no? Judío, judío. No era así. El contexto nos lleva a entender el enfoque de la parábola. Tienes que observar con mucho cuidado todo lo que dice el contexto literario de las parábolas. Número 3, observar los detalles importantes de la parábola. Obviamente, ¿no? Por ejemplo, la audiencia. Uno de los puntos más importantes en la parábola es quién es la audiencia escuchando la parábola. ¿Por qué? Les cuento la historia de la interpretación de parábolas rápidamente. Antes de 1888, la mayoría de las personas cuando interpretaban parábolas usando alegorización, es decir, mucha simbología, ¿no? Creían que, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que cuando regresa el hijo, el papá le da nueva ropa y le da, ¿no?, un anillo y todo eso. Todo tenía un simbolismo espiritual. Eso era la forma de entender las parábolas. En 1888, un alemán, Adolf Hülleker, dijo, no es eso. Es más bien, cada parábola tiene una sola enseñanza nada más. Por muchos años, hasta probablemente 1970
por ahí, no hay una fecha exacta. Hasta ese momento la gente creía que había una sola enseñanza. Pero ahora se dice que hay posiblemente 2 o hasta 3 enseñanzas en cada parábola. ¿Cuál es la clave para saber cuántas enseñanzas hay? La clave simplemente es quién está en la audiencia. Porque cuántos grupos están representados en la audiencia. Porque Cristo dirige sus enseñanzas a cada grupo. Entonces, si hay los publicanos y pecadores y los fariseos y escribas, probablemente la parábola va a tener 3 aplicaciones, 3 enseñanzas. Una dirigido a los pecadores, uno dirigido a los fariseos y uno que revela algo de Dios, su carácter. ¿Ok? Entonces la audiencia es totalmente esencial que tú puedes identificar, porque eso va a guiarte a entender más o menos cuántas enseñanzas principales hay en la parábola. No hay cualquier cantidad, ¿no? Hay un límite. Ya no es una sola. Creo que eso era una exageración. Pero hay máximo 2 o 3 enseñanzas en cada parábola. Entonces, tenemos algunos ejemplos aquí. Lucas 8:4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Entonces, ¿cuál es la audiencia en esta parábola? ¿Cómo? Ok, una multitud. Entonces, ¿cuáles son las características de una multitud? Una variedad. Ok, entonces, esta parábola no tiene, digamos, un enfoque a los fariseos, a los pecadores, sino es una aplicación más general, ¿no? Lucas 14, 1, 3. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo. Entonces, fariseos, intérpretes de la ley. Entonces sabemos que él está dirigiendo su parábola a ellos. A ellos. Lucas 14, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. Allí tenemos el contexto de una fiesta, un banquete, y toda la gente ahí buscando el mejor lugar. Y Jesús dice, así va a ser. Ya, les voy a contar una historia. Y cuenta una parábola dirigido a los invitados. En el contexto más amplio, todavía estamos hablando de los fariseos, ¿no? Pero está hablando de los que le invitaron a ese banquete. Lucas 15, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces les refirió esta parábola diciendo. Entonces, ¿cuál es la audiencia ahí? Pecadores y los fariseos. Lucas 16:1 dijo también a sus discípulos, entonces algo dirigido a los discípulos. Lucas 16:14 y oían también todas esas cosas los fariseos que eran avaros, ¿cómo es? Avaros, y se burlaban de él. Entonces allí tenemos el contexto y allí tenemos la audiencia. Entonces sabemos que el mensaje está dirigido a ese grupo. Entonces, sea cual sea la parábola, tienes que fijarte en el contexto literario, porque eso te da muchos detalles en cuanto al propósito de la parábola, y quién es la audiencia, a quién está dirigido el mensaje de la parábola. Número 3b, los personajes principales. ¿Quiénes son los personajes principales
¿A quién representa cada personaje principal? Es una imagen común. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, voy a explicar en un segundo. En cada texto narrativo hay personajes, no es como una película. ¿Quiénes son los personajes principales? Igual en las parábolas, uno tiene que identificar cada personaje principal. No todos los personajes son importantes. Algunos son lo que se llaman agentes. O sea, un personaje que está ahí simplemente para cumplir un rol funcional. Necesito a alguien que traiga la comida a la mesa. No tiene un rol muy importante en la historia. Pero hay otros que son esenciales y centrales, ¿no? ¿Y a quién representa? Cada personaje representa a alguien o a algún grupo en la situación real. Entonces uno tiene que identificar cada personaje con el grupo al cual Jesús está dirigiendo el mensaje. Ahora, por lo general, los personajes principales representan a alguien dentro de la audiencia escuchando la parábola y apuntan a una de las enseñanzas principales de la parábola. Muy importante este punto. Tenemos que saber quiénes son los personajes principales porque la parábola está dirigido a esos grupos, ¿no? Que están allí. Ahora, eso de una imagen común, yo sé que esto no va a significar nada para ustedes, pero, hermana, ¿sabes qué significa? Son dos equipos de fútbol peruano. Yo quería poner uno de Panamá, pero no encontré una foto tan linda y no conozco los equipos acá. Pero son los dos equipos más populares en Perú, ¿no? Más comunes, más queridos, digamos, en la historia del fútbol de Perú. Entonces, yo pongo eso ahí, sin letras, y cuando estoy en Perú y todos entienden inmediatamente lo que quiere decir. ¿Cómo? Ah, ya sí, exactamente, sí, ya, sí, exactamente. Ahora, ¿esto tiene algún sentido para ustedes? Mira, esto tiene sentido para la audiencia peruana, ¿ok? Esto tiene sentido para cualquier gringo. Porque son imágenes que representan partidos políticos. Esto se llama una imagen común. En una cultura particular hay ciertas imágenes. Si yo pongo una foto o un dibujo de algo en Panamá, ¿no? Todos van a decir, ya, eso es tal cosa. Porque dentro del contexto son imágenes tan comunes que cualquier panameño va a verlo y va a entender lo que significa. En la Biblia hay imágenes comunes también que tenían el mismo impacto. Aquí hay una lista de algunos de ellos. Cuando en la parábola hay un padre, todos saben que el padre representa a Dios, ¿no? Cuando hay un amo, un dueño, un rey, es Dios en la parábola, ¿no? Cuando hay una viña, es Israel, es el pueblo de Dios, ¿no? Una oveja es el pueblo de Dios también. La cosecha, el juicio final. Esas imágenes no eran, digamos, nuevas para la audiencia a la cual él está dirigiendo las parábolas. Todos sabían. Entonces, tú tienes que visualizar, cuando él está contando la parábola, es una imagen común, es algo que todos ya sabían,
Porque como digo, cada personaje representa a alguien. Generalmente a Dios o a los fariseos o a los discípulos, no, a los pecadores en cada parábola. Por ejemplo, en la parábola del lo que llamamos hijo pródigo, hijo perdido es mejor. El padre, ¿quién representa? Dios. El hijo pródigo, ¿quién? Ok, los publicanos y pecadores que están en la audiencia ahí, dice que ellos están ahí, representan a ellos. Y el hijo mayor, los fariseos y los escribas. No, siempre terminamos la parábola después del hijo pródigo regresando, pero la parábola tiene su clímax al final con el hijo mayor. ¿No? El padre dice, pero el hijo mayor dice, pero papá, yo he estado tan fiel sirviéndote sin pedir ni un animal para tener un banquete con mis amigos. Y ese sinvergüenza regresa a casa y tú le das una fiesta enorme. Y el papá dice, pero hijo, todo lo que tengo te pertenece. Pero tuvimos que celebrar porque ese perdido regresó, ha sido encontrado. No, el hijo menor representa a los fariseos que se quejan aunque los publicanos y pecadores estaban arrepintiéndose. Ellos se quejan, murmuraban, como dice el contexto. Entonces, cada personaje representa una persona en la audiencia. Ok. Vamos a pasar esto. Ok. Tenemos que ver los detalles literarios. Tenemos que analizar el lenguaje figurado. ¿Cuál es la clave para analizar lenguaje figurado? ¿Qué dijimos? Ayer hablamos de esto. Para analizar lenguaje figurado, ¿qué tenemos que hacer? Ok, contexto de las palabras, parábolas, suenan iguales. Y mi lengua no funciona después de tanto español. Ok, pero hay más. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué más? El lenguaje figurado, ¿qué es? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay una comparación entre dos cosas. Algo literal y algo figurativo. Y tenemos que ver cuál es la relación, el punto de comparación entre las dos cosas. Siempre hay una comparación. Hay un nivel literal y un nivel figurativo. Entonces tenemos que analizar todo el lenguaje figurado en la parábola. Tenemos que ver si hay repetición de ideas, palabras, temas, etc. en la parábola. Exageración es una técnica muy común en las parábolas, en el lenguaje figurado, es el autor exagera, se llama hipérbole, una exageración para enseñar la verdad. Mateo 5, 29, 30. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, ¿no? Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja
por si acaso no hay un lugar en Jerusalén que se llama la aguja del camello, no, o lo que sea, no hay. Está usando hipérbole para decir es muy difícil para los ricos entrar en el cielo. ¿Por qué? Confían en sus riquezas. Okay, entonces hipérbole es algo muy común en las parábolas y hay que notar, ¿no?, cuando hay exageración. Comparaciones y contrastes. Cuando hay comparaciones y contrastes hay que observar estas cosas. Acento final. Acento final es cuando la enseñanza principal no se nota por toda la parábola hasta que Jesús termina la parábola y después dice al final, como ¡zap! Ahí está la enseñanza. En Mateo 20, 1 al 16, hay un ejemplo donde Jesús en toda la parábola no está seguro cuál es el punto. Y él llega al final y ahí como el énfasis fuerte al final, y muchas veces es un puñalazo a los fariseos, ahí está el mensaje. Entonces tienen que escuchar hasta el final y ver si hay un acento final. Ok, 4. Investigar el trasfondo histórico-cultural. ¿Cuáles son los detalles detrás? O sea, el trasfondo histórico de los detalles. Por ejemplo, un autor dice, antes de intentar comprender el significado de las parábolas para nuestra propia situación actual, debemos buscar el significado original de las parábolas y su aplicación para la audiencia de Jesús en el primer siglo. Entonces, tenemos la parábola en Lucas 5 de los odres, se llama, y una boda. Tenemos que entender cómo era una boda en el primer siglo. La boda era una ceremonia que duraba toda una semana. Okay. Tenemos que entender el trasfondo histórico de los odres, cómo funcionaban, que eran de piel de animal y después de tiempo se expandían porque la fermentación del vino dentro de ellos causaba una expansión, pero llegaba a un punto donde ya no podían expandir más. Entonces es por eso que Jesús habla de es mejor tener odres nuevos que viejos. ¿Por qué? Los viejos han llegado al punto final, ya no pueden expandir más. Entonces se explotan, digamos, ¿no? Y Jesús está usando esa ilustración en Lucas 5. Entonces es importante ver los detalles del trasfondo histórico cultural, entender la parábola desde los ojos del primer siglo, no desde nuestra perspectiva. Por ejemplo, ¿cuál era la situación en la sociedad de una viuda? ¿Qué significaba que un hijo pedía su herencia antes de la muerte de su padre, como el hijo pródigo? Imagínense, él va a su padre y dice, dame mi herencia. Es como decir, quiero que tú te mueras, ¿no? Era una gran ofensa. ¿Cuál era el sentir en la comunidad de la importancia de la hospitalidad? Entonces tenemos la historia del amigo que viene a la casa de su amigo y dice, oye, dame comida porque un invitado ha llegado y no tengo nada en casa. Si no daba comida a su vecino, hubiera sido una vergüenza para toda la comunidad, porque la hospitalidad era una obligación comunitaria. Entonces dice que te tiene que dar, ¿no? Sí o sí, porque si no iba a ser una vergüenza.
En la parábola del buen samaritano, ¿por qué el sacerdote y el levita no querían ayudar al hombre herido? No es que ellos faltaban compromiso, que faltaban ganas. Ellos probablemente querían ayudar, pero no pudieron. ¿Por qué no pudieron ayudar? Pero pero ¿en qué específicamente qué cosa? ¿Cuál era el problema? ¿Cómo? Escuché, pero ¿quién dijo? Ok. Exactamente. Era inconsciente. Medio muerto. Entonces, probablemente el sacerdote y el levita llegaban desde Jerusalén, donde tenían su turno en el templo. Y si ellos se contaminan tocando a un difunto, ¿qué tendrían que hacer? Volver para hacer sacrificio y todo esto. Entonces, no es que ellos eran malazos, es que ellos estaban tan pegados a su interpretación de la ley, entonces ellos dicen, no, yo no puedo tocar. Si yo lo toco, es una inconveniencia para mí. Yo tengo que volver a Jerusalén a hacer sacrificios y todo eso, no voy a hacerlo, me voy. El samaritano dice, no importa. No importa, él tiene una necesidad y yo lo voy a ayudar. Entonces son detalles del trasfondo histórico-cultural que son importantes. En cada parábola hay algo detrás y es importante estudiar ese algo. Número 5, notar si Cristo mismo ha dado una interpretación de la parábola. En muchas de las parábolas Él interpreta la parábola y nosotros simplemente tenemos que decir, yo no tengo que hacerlo porque Él lo hizo, y aceptar su interpretación, ¿no? Por ejemplo, Mateo 13, Cristo cuenta la parábola del sembrador y luego le explica, ¿no? En 13, 18 a 23. En Mateo 13, Él cuenta la parábola del trigo y la cizaña y luego explica. Entonces, ahí tenemos una gran ayuda, la explicación que da Jesús mismo. Número 6, determinar la enseñanza o enseñanzas principales de la parábola. Como acabo de decir, ¿cuántos grupos están representados en la audiencia? Es la clave. Y ahí hay una enseñanza dirigida a cada grupo principal. Y finalmente, aplicar las enseñanzas principales a la vida de hoy. No aplicamos detalles aislados. No, aplicamos la enseñanza principal nada más. O sea, no vamos a decir, mira, ellos cuando celebraban una boda, era todo una semana. Entonces, desde ahora en adelante, nosotros como iglesia debemos tener bodas que duran una semana, porque ellos lo hacían, nosotros debemos hacer. No. Vamos a tomar el mensaje de la parábola y eso es lo que tenemos que aplicar, ¿no? Nada más. Ok. Bueno, se acabó la hora. Si ustedes quieren una copia del PowerPoint, Leo tiene una copia, o pueden hablar con Frank o no sé cómo, pero ahí está, y tengo algunas prácticas ahí también que son parte del PowerPoint, algunos otros detalles que no hemos podido compartir. Disculpen, quería practicar con varias parábolas, pero estoy notando que las energías de algunos han bajado, ¿no? Gracias por su participación. No sé si hay una pregunta antes de terminar.
quizás en noviembre podemos practicar algunas parábolas en ese entonces. O si quieren practicar y enviarme tu trabajo, yo puedo verlo. ¿Alguna pregunta, comentario? Nada. Todos estamos bien. Vamos a ver si nuestro jefe tiene algo que decir. Jefe, ¿tienes algo que decir? Sí, buenas noches. ¿Cuántos disfrutaron el tiempo de esta